Bienvenidos a este espacio de eBrand Comunicaciones. El día de hoy vamos a conversar con nuestro invitado Gustavo El Mono Ceballos, quien es locutor profesional, voice trainer y licenciado en comunicación social. El día de hoy vamos a conversar del tema el impacto de la expresión oral en las relaciones humanas y negocios. Gustavo, bienvenido. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanquita? ¿Cómo te va? Bienvenido, Gustavo. Pues primero que nada, bienvenido a este espacio de eBrand Comunicaciones y gracias por aceptar la invitación. Vamos a tener una gran conversación el día de hoy. Encantado, feliz, feliz. Feliz de poder compartir con ustedes y saludos a toda la gente que se va conectando en el camino. Un abrazo. Perfecto, Gustavo. Entonces, ¿qué te parece si para empezar, antes de empezar a hablar acerca de este gran tema y muy disruptivo que tú nos traes y que estamos todos ahí como pendientes de saber de qué se trata, quisiera hacer una breve presentación tuya para todas las personas que están conectando por primera vez con nosotros? ¿Qué te parece? Perfecto, increíble. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con nuestro invitado, Gustavo El Mono Ceballos. Gustavo es locutor profesional con más de 20 años de experiencia. Es licenciado en comunicación social, voz institucional de varias marcas públicas y privadas en el Ecuador y a nivel internacional. Fundador de Monkey House, productor de audio publicitario, coach certificado por la IAC Coaching Masteries, Master Practitioner en Programación Neurolingüística y además Voice Trainer. El día de hoy es todo un honor tenerte a ti como invitado el día de hoy, Gustavo. Bienvenido oficialmente a este espacio de eBrand Comunicaciones y hablar acerca de este gran tema. Muchas gracias, querida, y gracias por esa presentación. De verdad, el honor es todo mío. No, a ti, Gustavo. Muchísimas gracias. Y pues vamos a recordarles pues a todas las personas que se están conectando y a todas las personas que van a ver posteriormente también este video, que va a ser publicado en distintos canales que tenemos. Quisiera recordarles que el tema del día de hoy es el impacto de la expresión oral en las relaciones humanas y negocios. Cuéntanos, Gustavo, un poco acerca de qué se trata este tema, por qué lo escogiste y comencemos esa gran conversación y decirles también a todas las personas que están aquí conectadas que pueden hacer preguntas y comentarios y vamos también a ir respondiendo en su momento. Excelente. Bueno, me encantaría arrancar diciendo que soy profesor. Soy profesor de expresión oral en el ITD. Y yo encontré esta vocación de la docencia hace ya algunos años, cuando tuve la invitación para dar clases de distintas materias en el IGAT, ¿no? El Instituto Gráfico de Artes Digitales, de mi buen amigo Efraín Paredes. Entonces, me pude dar cuenta, yo venía de trabajar en televisión, en radio, siempre he sido, digamos, hombre de medios de comunicación, y, digamos, estaba distante un poquito del hecho este de dedicarme a la voz, dedicarme a la producción de audio publicitario y para los diferentes fines que puede participar la voz. La cuestión es que me di cuenta que muchas de las cosas, muchas de las interacciones que se dan a nivel profesional, a nivel social, a nivel familiar, caían, digamos, en varias fallas, en varias imprecisiones, en varias situaciones que si bien pasaron fuera del plano social, fuera del plano, digamos, casual, ya la empezabas a ver mucho más seguido, por ejemplo, en televisión, ya la empezabas a ver más seguido en medios. Te dabas cuenta que esas imprecisiones le restaban calidad, o al menos a mí, mi percepción era esa, ¿no? Si creo que hablar de forma inadecuada o expresar de forma inadecuada es un error, sigue siendo mi opinión, pero creo que es una opinión que es compartida por muchas personas. Entonces yo, dentro de esa actividad en la docencia, traté de expandir un poquito esa voluntad de querer enseñar hacia otros sectores. Por ejemplo, alguna vez en la parroquia de Los Ceibos iniciamos un curso de lectura para todos los que hacen la lectura en la Santa Misa, ¿no? Entonces, todos los lectores de liturgia eh, necesitaban y merecían, digamos, tener una orientación de cómo leer en la Santa Misa, por ejemplo. Entonces, mucha gente probablemente va a coincidir conmigo en que la gente en la misa se duerme, por ejemplo, porque la gente no sabe leer
o entra por aquí, sale por acá, porque no hay una intención real, digamos, de transmitir el mensaje que está en la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, vamos a comenzar a perfeccionar eso. Me di cuenta que todo el trabajo, tanto de la voz como el trabajo de la comunicación, la expresión, es absolutamente perfectible en la medida en que si se crea el hábito correcto, se genera, digamos, un perfeccionamiento de todas las prácticas. Y esto en todos ámbitos, ¿no? No es difícil. Mucha gente me pregunta si esto es una habilidad que tú tienes. Le digo, no, es una habilidad que yo he desarrollado. Que sí, nací, digamos, con cierta facilidad para esto, porque el tema del oído musical es algo que no todo el mundo lo tiene. Como mucha gente tiene facilidad, por ejemplo, para los números, yo tengo la facilidad para el oído. Entonces, si a mí me pones me tocas una nota, yo te puedo concluir con qué nota empieza, ¿no? La menor, sol, sol sostenido, qué sé yo, ¿no? Lindo. Entonces, claro, digamos que es una habilidad que yo tengo, pero que logré perfeccionar más y que me di cuenta que muchas personas también pudieran perfeccionarla si se dedicaran a eso. Y que por todos estos factores ambientales, culturales, dónde vives, qué conversaciones tienes, tu nivel de intelectualidad, de hecho, tus hábitos, por ejemplo, para enriquecer el conocimiento, como la lectura de libros, como las conversaciones y todo esto, de alguna forma van puliendo esa forma de expresión que genera una respuesta en el otro que puede llegar a ser bastante interesante, ¿no? Yo creo que mucho hace falta, a pesar de los esfuerzos que se hacen y que entiendo, por ejemplo, con la Feria del Libro y todas estas cosas, pero Ujú. muchos chicos todavía, por ejemplo, no están muy interesados en el tema de la lectura, ni siquiera en los temas que involucran al país, que son importantes saberlos, Así ¿no? es. Ujú, Así es. Y Gustavo, pues tú que manejas muy bien, además del tema comunicacional y de la expresión como tal, manejas también mucho el tema de la voz. Y en algún momento anterior que estábamos conversando, tú mencionaste un tema muy interesante, que era el tema ujú. de la asociación que había o de la relación que había entre la voz y la personalidad. No, quisiera un poquito que nos cuentes al respecto, justamente cuál puede ser ese impacto de cómo decimos las cosas y qué decimos, ¿no? En nuestro día Sí, a bueno, día, en los negocios. básicamente se trata que he podido llegar a la conclusión que cuando nosotros tenemos un conocimiento que compartir, ya sea justificar una postura, dar un discurso de algo o conversar sobre algo en particular, dependiendo de la situación, lo que digamos, si el contenido lo sabemos, pero cómo sale es el tema. Siempre va a salir filtrado por la emoción que en ese momento estamos atravesando. Digamos que una persona que le gusta a una chica habla en perfecto castellano, sin ningún problema con sus amigos, pero aparece esta mujer que le cambia, le mueve el piso emocionalmente hablando, entonces la persona comienza a tener otro tipo de manifestaciones que comienzan a afectar su expresión. Entonces, algunas personas, por ejemplo, experimentan esto de las mariposas en el estómago, a otros les tiemblan las rodillas, a otros empiezan a sudar por las manos, ¿no? Entonces, todo eso te pone nervioso, todo eso te dispone de otra forma y te boicotea. Entonces, llegado el momento, tú ya no tienes, digamos, esa soltura, esa fluidez o esa naturalidad con la que sueles hablar, sino que empiezas a atropellarte. Hay otros que tienen una confianza excesiva y probablemente tienen, digamos, facilidad para poder expresarse sin ningún problema, pero es porque forma parte de su personalidad el ser seguro de sí mismo. Entonces, claro, no es una condición sine qua non, puede pasar con cualquier persona en mayor o menor grado, pero lo importante es que hay que entender que la emoción que estamos atravesando por ese momento puede llegar a condicionar todas las interacciones que tenemos en ese momento. De hecho, las emociones no es que se pueden transmitir, las emociones a codazos se meten y salen. Entonces, exacto, Ok, entonces llegado el momento, cuando tú wow. transmites gobernado por un estado emocional, puede que la percepción que se genera en la persona que está escuchando o con la que te estás comunicando pueda llegar distorsionada. Entonces, por ejemplo, en la neurosemántica hay algo que se conocen como los discursos internos.
Entonces, en la medida en Ujú. que tú percibes, tú inmediatamente a la velocidad de la luz vas generando discursos sobre la persona que te está hablando. Entonces, si tú le hablas con claridad, si tú le hablas diáfanamente, si tú le hablas con propiedad, con carácter, ¿no? Puedes generar percepciones de admiración. Entonces, qué bien habla, oye, qué bestia, qué interesante, o cosas así, ¿no? Pero si de repente estás hablando con una persona que tiene muletillas y no sabe qué decir, o dice las mismas palabras siempre, o utiliza términos inapropiados, tú lo primero que piensas es, ay Dios, ¿a qué hora se va a terminar esta conversación? Entonces, exacto. Entonces, Vale. claro, yo siempre combino a mis alumnos, por ejemplo, a que tengan conversaciones filosóficas, ¿no? Porque desde la filosofía lo que buscas es cuestionarte sobre muchas cosas y que utilices tu lógica y tu deducción para poder generar, digamos, explicaciones sobre ciertas cosas que normalmente no nos preguntamos, ¿no? Entonces, casi, casi que ser o no ser, y ahí el dilema. Pero date cuenta que yo con lo que siempre me topo son con esos loops Ujú. lingüísticos, las típicas palabras que siempre dicen, ¿no? En televisión yo veo, por ejemplo, muchos animadores que para cambiar de tema siempre utilizan la muletilla, pero bueno, ¿no? Bueno, y así estaban haciendo. Bueno, y ahora vamos con unos lindos consejos, no es la típica, ¿no? Entonces, perdón, no como que no existe esa recursividad lingüística que ayuda a fluir mejor una conversación. Gustavo, ¿qué consejos les darías a las personas, sobre todo a nivel de negocios y emprendimientos, ¿no? Donde, como estaba comentando en el interín de que nos conectábamos, estaba diciéndoles un poco que si en las relaciones humanas en nuestro día a día es muy importante, aún más cuando se hacen negocios, ¿no? Ese tema de cómo expresamos lo que expresamos en algo tan delicado que es como hacer negocios con clientes, con socios, etcétera. ¿Qué consejo un poco le darías a las personas que están en el mundo del emprendimiento y los negocios con el tema de la importancia de la expresión oral? Bueno, es bastante complejo en el tema del emprendimiento y negocios porque finalmente estamos hablando que tenemos que primero conocer con quién estamos negociando. La persona que negocia con nosotros tiene pues todo un background cultural, tiene un origen, tiene una jerga, tiene una forma de expresión, tiene una forma de comunicación, tiene un tipo de amigos, tiene toda su psicografía, pues, ¿no? O sea, todos sus hábitos, a dónde le gusta irse de vacaciones, todo eso afecta de alguna manera y tenemos que aprender nosotros también a saber cómo le vamos a llegar. De la misma forma que nosotros, por ejemplo, buscamos siempre ser aspiracionistas, es decir, buscar siempre tener cada vez más y mejores clientes. Siempre voy a tratar de buscar como que lo más alto, pero tenemos que pensar que nuestro servicio, al menos como emprendedores, como vendedores de algo, siempre va a ser tratar con todos, con todo tipo de personas, ¿correcto? No hay que pensar que nunca vamos a tratar con absolutamente nadie. Y esto nos ayuda un poquito a también apreciar nuestra cultura como tal, porque fíjate que, por ejemplo, algunas veces me decían que, por ejemplo, la falla en la forma de expresión de personas en niveles socioeconómicos bajos corresponde a la falta de cultura. Y Okay. analizábamos eso desde la universidad, que no se trata de falta de cultura, se trata que es la cultura de ellos y es la forma y los códigos que ellos manejan. Por lo tanto, no se Okay. trata de una falta de cultura, más bien se trata de una cultura con códigos que no son propios Propio. para otros, ¿correcto? Ujú. Entenderlo y aceptarlo es una forma, el primer paso para digamos, entender cómo funcionan los diferentes grupos objetivos. Entonces, los diferentes públicos tienen, digamos, esos componentes. Si yo quiero vender, por ejemplo, digamos, me puse un emprendimiento en plena pandemia de hallacas y humitas. Entonces, Okay. ¿quién me va a comprar? ¿Quién es mi grupo objetivo? Si mis hallacas y mis humitas son bien ricas, y yo digo, ¿a quiénes les gustan las hallacas y las humitas? Entonces, probablemente alguien dirá a todo el mundo, ya, pero ¿quién es todo el mundo? ¿Y Así. dónde están ubicados? ¿Y qué tipo de comunicación debo ejercer para que ellos les atraiga comprarme mis hallacas y mis humitas? Y a esto, por ejemplo, cuando me dicen, pero si es a todo el mundo, si es un grupo grande, es un multitarget, por decirlo de alguna forma, yo diría, tenemos que estar listos para comenzar a entender cuáles son los códigos de comportamiento en la comunicación que nos ayudan a linkear mejor. Y ahí siempre yo pondero, por ejemplo, esa vocación de servicio que pondera lo positivo. Por ejemplo, el saludo, por ejemplo, la atención, por ejemplo,
digamos, la consideración. Y esto es vital porque es lo que menos pasa en nuestra sociedad y en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, saludar es algo tan básico, pero tan necesario para poder habituarnos a la buena costumbre de saludar siempre. Entonces, yo saludo a todas las personas. Yo no saludo a las personas que son, digamos, en paridad conmigo por mi nivel Ujú. cultural. No, no, no. Yo saludo a todo el mundo, ¿no? Es más, a mis amigos, yo el nivel de afecto que les demuestro es elevado. El, a las personas, por ejemplo, a guardias de la Ciudadela, los saludo, maestro, ¿cómo está? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Si están escuchando reggaetón, maestro, no escuche esa porquería, por favor. Les digo cosas como esas, ¿no? Pero trato de, digamos, de Claro, establecer ciertos niveles de confianza que me permitan ser agradable para ellos. Correcto, porque si no es conectar. agradable, exacto, conectar, buscar rapport. Si no existe eso, no hay, digamos, una real conexión. O me tendrán a mí, digamos, como una persona absolutamente inaccesible o como un idiota, ¿no? Que no se Ujú, acerca a ujú. ellos porque no los necesita. Mentira, necesitamos de todos en Así algún es, momento. Exacto. así es. Entonces, por ejemplo, ser considerado, ¿no? Y esto es algo tan importante, por ejemplo, lo demostramos en el tráfico. Si estás manejando, por ejemplo, y te pones Sí. sobre el paso cebra, y te pones sobre el paso cebra porque te da la gana, o porque simplemente dice, lo que pasa es que todo el mundo lo hace. Entonces, como todo el mundo lo hace, yo también me importa un rábano. Si son idiotas conmigo, ¿por qué no voy a ser idiota con ellos? ¿No? Ceder el paso cuando hay un peatón que pasa. O cuando tú estás llegando, por ejemplo, a cualquier centro comercial y están pasando personas y tú les tiras el carro. Eso es la típica de la falta de consideración que tú puedes ver y palpar todos los días, ¿no? Falta de consideración, por ejemplo, con los mismos barrenderos, por ejemplo. Agarras, Ujú. coges y tiras basura en la calle, desde el carro o desde cualquier lado. Vas a pie, comes unos churros y tiras la fundita de churros a la basura. Y es una falta de consideración con tu ciudad, contigo, con tus hijos que te están viendo, con el mismo barrendero que se ocupa de mantener limpia la ciudad. Entonces, son elementos sumamente identificables, ¿correcto? Entonces, claro, cuando tú te habitúas a generar, digamos, las buenas costumbres, comprarse un buen libro de urbanidad de Carreño y decir, a ver, esto lo tengo que hacer bien. Entonces yo, a ver, voy a ser considerado, voy a ser atento, voy a ser educado, que no significa necesariamente ser humillado, porque mucha gente dice, que si yo saludo y no me saludan, entonces, ¿qué le pasa a ese idiota? Entonces yo no voy a saludarlo más, ¿no? Pasa que hay Claro, gente que no le gusta ni siquiera que los mires. Entonces está así bien, no es. los mires ni los saludes ni nada, porque hay personas que son así. Pero en todo caso, quién eres tú y la construcción que tú hagas de ti mismo está en función precisamente de cuán agradable puede ser para otros. Y si quieres, por ejemplo, entrar en el mundo del emprendimiento y entrar en el mundo de los negocios, tienes que ser una persona agradable, no puedes ser una persona desagradable. Es uno más uno son dos, es así de fácil. Claro. Sino cómo Ujú. conectas con ese público objetivo, ¿no? Claro, Y también, o sea, el emprendedor tiene todos sus públicos, no solamente sus clientes, su público objetivo, tiene también sus proveedores, tiene también de personas con las que acuerdo, trabaja a la par y colabora. Entonces, realmente, claro, sí, el arte de las relaciones humanas es muy importante y la claro. comunicación también. Y a eso quiero agregar algo. No quiero decir que una persona tiene que aprender a ser educado, aprender a ser considerado, aprender a tal cosa. Porque si uno se autodefine como una buena persona, por añadidura, todos esos valores van a adherirse a uno. Correcto. Entonces yo creería que eso sería el inicio de toda, de ese pulimento en la comunicación que queremos si realmente queremos tener éxito en los negocios o en los emprendimientos. A partir de ahí se deriva una serie de cosas que están ligadas ya a los hábitos, Ujú. ya mucho más específicos, como por ejemplo tener el hábito de la lectura. Tener hábito de la lectura y Cultura. tener el hábito de una buena lectura, una lectura que te rete a, a alimentarte, ¿no? Que ese acervo lingüístico que tengas crezca. Que no se trate que tú de repente, uff, ahora vamos a hablar con una elegancia eh, qué sé yo, En prosa. exacto, con tal de impresionar a todos Claro, con mi verbo, ¿no? No se trata así de es. eso, se trata de manejar códigos lingüísticos que sean mucho más enriquecidos
y sea interesante conversar contigo. Si no, no tenemos eso, entonces vamos a pasar corriente, pues haciendo un loop de las mismas palabras que utilizamos todos los días. Pero si Correcto. utilizamos sinónimos, antónimos, si utilizamos la metáfora, por ejemplo, si usamos analogías, si conversamos con más personas que utilizan más estos códigos que nosotros, entonces estaremos alimentando ese acervo. Y vamos a ser siempre, digamos, depositarios de nuevas formas de comunicación más elegantes, más pulidas, inclusive más interesantes que las que hemos estado acostumbrados. Que eso no nos quita, ojo, no, es que yo, por ejemplo, alguna vez, fíjate que me pasó, ahorita hablando de la consideración, una persona que quería, yo estaba haciendo cola en un supermercado, había estado haciendo cola como por 30 minutos, y se me apareció un señor que decía, ya, colita, me mira que yo tengo un pollito nomás, que sí, que no. Yo le digo, disculpe señor, pero por favor, vaya hasta el fondo de la cola, porque aquí todos estamos haciendo cola. Pero si es un pollito nomás, pero ¿por qué te quieres saltar la cola? Ya, pues porque soy guayaco. Y yo me quedé, wow, yo también soy guayaco. ¿Cómo hacemos Claro. entonces? Exacto, entonces la identidad de esta persona estaba ligada al antivalor de ser sabido. Mientras que Ujú. yo apelaba a la consideración de decirle que 5 personas que estaban atrás de mí estaban siendo afectadas porque ese pollito, lo que sea que él haya tenido, iba a pasar por una caja, iba a ser cobrado, iba a tomar su tiempo que le estaba quitando a otras personas. Así es. Entonces, claro, cuando se trata de Así nuestro es. tiempo, entonces somos súper egoístas, pero, sí, quítanos nuestro tiempo, a ver si le hacen lo mismo a él y no le disgustaba. Entonces, te das cuenta, ¿no? Son un montón de cosas que nosotros damos por sentado y que en algunos casos estamos conscientes y en otros definitivamente no estamos conscientes. Entonces hay que Así es. estar como decía, como decían en la neurolingüística, tener estados alterados de conciencia implica precisamente tener conocimiento, tener todos nuestros sentidos alerta para todo lo que pasa alrededor nuestro, para poder darnos cuenta cómo está fluyendo la vida alrededor de nosotros. De otra forma, estamos simplemente dejando pasar las horas. Claro, implica mucho también estar en conciencia, ¿no? Tratar Sí, de estar en conciencia de lo que sucede y un poco en conciencia de nosotros mismos, primero de así es. nosotros. Claro, claro, claro. Por Qué supuesto, de interesante nuestro. todo, Ujú. todo lo que nos has dicho, Gustavo. Has hecho mucho énfasis en la lectura y qué bueno, Sí, porque como tú dices, hay ferias de libro, hay el día del libro inclusive, claro. pero no es algo que se lo hable así comúnmente de que tiene una gran importancia realmente. Y qué bueno el día de hoy hacer énfasis en eso, ¿no? En la Así es. importancia inclusive en nuestras relaciones humanas, o sea, llega más allá de solamente enriquecer nuestro vocabulario, sino de cómo tiene impacto ya en nuestras relaciones inclusive. Y Gustavo, esto me lleva también a preguntarte, a nivel empresarial y organizacional, ¿cuál sería la importancia que tú ves en el tema del saber comunicar, de la expresión verbal para las relaciones dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Cuál sería esa importancia y qué considerarías que deberían tomar en cuenta? Bueno, se debe tomar en cuenta primero cuáles son, digamos, esos principios que tienen las organizaciones y si están alineadas también con mi forma de ver el mundo, con mi cosmovisión. Si yo estoy en un lugar donde, por ejemplo, no se respeta la integridad de las personas, donde no se respeta, por ejemplo, el hecho de esa justicia que tiene que existir, por ejemplo, en el tema de las remuneraciones. Digamos, yo te pongo a trabajar tal día porque prefiero no pagarte horas extras. Cosas así, ¿no? Por más que exista una misión y una visión pegadas en una pared, no significa absolutamente nada ante la praxis, ¿no? Siempre lo que tú veas es algo que tú dices, bueno, esto es, ¿no? Esto es lo que yo quiero, lo que yo espero. En el papel y en el principio y en el, digamos, en ese código deontológico que puedan tener las organizaciones, se puede poner de todo, puede decirme misa, pero si En en la papel. práctica no existe eso, entonces no hay una alineación real con lo que yo quiero. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, eso es un buen campo de entrenamiento para trabajar las emociones, ¿eh? Porque en muchos lugares pasa esto, que existe, no, esta empresa tiene su enfoque en las personas, pero no dejo que hables, pero no dejo que opines.
pero no me interesa que tú tengas problemas o que tu esposa esté embarazada de tu quinto hijo. ¿Para qué tienes tantos hijos? A ver, o sea, te das cuenta. O sea, yo veo mucho de eso, yo veo muchísimo, muchísimo de eso y me doy cuenta de que existe precisamente una desalineación en cuanto a ese principio que tanto se promulga versus el cómo se siente la persona. ¿Cómo se Ok. siente la persona? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que yo estuve deconstruyendo hace algunos años y que me ha acompañado durante todo este tiempo cada vez que damos charlas sobre temas de liderazgo, cuando estamos hablando de temas de trabajo en equipo y cosas así. Se espera mucho siempre del colaborador, ¿correcto? Pero ¿cómo es la entrevista de trabajo del colaborador? Y esto probablemente mucha gente que me escuche me va a decir, ¿sabes qué? Eso es verdad. Te dicen, Ok. está el gerente de recursos humanos y después de que termina la entrevista dice, tu currículum está muy bueno, me parece que tienes el potencial, me parece que estás muy bien y todo. Y me imagino que también sabes y entiendes que nadie es indispensable en el trabajo. Y ahí la persona se queda y te hace un movimiento mecánico de, sí, sí, yo sé, ¿no? Pero qué significa esa frase? Significa que es como una especie de advertencia oculta en una frase Ujú. que te dice, si no haces bien tu trabajo, te voto. Es así de fácil. Entonces yo me di cuenta que cuando te dicen esta palabra te condicionan. Por eso la gente tiene esta animadversión hacia la misma palabra, hacia la semántica del trabajo como tal. Y cuando tú Ujú. hablas de trabajo dices que tienes que trabajar. Tú nunca dices quiero ir a trabajar. Es que quiero ir a mi Raro trabajo. que Es te que digas. no, a ver, sí, tienes que ir, obviamente, pero nadie lo hace, nadie se manifiesta en función a favor de lo rico que lo pasas en el trabajo, sino que tienes Ujú. que hacer. O sea, no es algo que quiero, sino que tengo que hacer. Por lo tanto, se siente una Ok. obligación, por lo tanto, se siente como cadenas pesadas detrás de tu espalda y es un problema. ¿Qué pasaría si cambiamos esa frase y en vez de decir que nadie es indispensable en el trabajo, decimos nadie es irreemplazable en el trabajo? Yo prefiero coger Ok. la palabra indispensable, sacarla de contexto y ponerla en otro ejemplo. Una persona puede ser Ok. indispensable para una institución, para una organización, por supuesto. Alguien me dirá, no, pues ¿cómo vas a decir eso? Y le digo, pues, sí, la verdad es que sí, sí puede ser una persona indispensable, pero es una cuestión que depende de la persona. En este sentido, yo puedo hacer el trabajo de una forma que sea tan buena y tan productiva y tan agradable para todos que quizás no alcance los resultados de otro, que quizás supere los resultados de otro. Es decir, alguien lo hará mejor o alguien lo hará peor, pero nadie lo va a hacer como yo. Exacto. ¿No? Yo estoy seguro que Así muchas es. personas que ven esto, que vean esto y que trabajen con personal se darán cuenta que tienen a esa persona que saben que es que, chuta, no, me daría pena prescindir de esta persona porque él hace su trabajo de una forma tan chévere, y es un tipo que le mete alegría al trabajo y es algo porque son esos componentes también y también son las habilidades blandas. No se trata únicamente de la eficiencia, la productividad, de cuánto Ujú. cuánto me significa a mí monetariamente este colaborador. No, se trata de ya todos esos elementos que generan, digamos, un ambiente y que hacen que esa persona no solamente que sea indispensable, se convierta en indispensable, sino que además no la quiera reemplazar. Y Exacto. esa, puede sonar muy romántico, porque yo sé que tenemos días buenos y tenemos días malos. No siempre vamos a estar, digamos, en una posición de dar el 100%, porque algún día tendrás que sufrir alguna pérdida, algún día tendrás que pasar por una situación difícil, y todo eso merma el ánimo, merma la emoción, te lo baja completamente. En ese momento es como que cuando tu cuerpo baja las defensas y te caen todas las enfermedades, todas, ¿correcto? Entonces, eso también va a pasar en el trabajo. Pero ahí viene el apoyo que tiene que tener la organización para con la persona y eso depende mucho de la comunicación que tenga, porque las personas prefieren guardarse las cosas y no decirlas antes que tratar de molestar a otros. Y esto es una cuestión de comunicación, Totalmente. ¿sí? Entonces, las Comunicación personas, grandísima. así es, totalmente. Entonces, ¿qué tan comunicados están? Entonces, no, pero es que nosotros enviamos memos, siempre un memo tan impersonal como un mensaje de texto, ¿no? Frío. Totalmente, totalmente. Es más, cuando tú Total. ves Memo, tú dices, uy, Dios mío, ¿ahora qué me van a decir? Lo ves siempre con la Claro. óptica más negativa posible, ¿no? Total. Exacto. Yo creo que hay que aprender a interpretar, volviendo al origen de la pregunta,
Tenemos que aprender a interpretar dónde estamos, en qué contexto nos comunicamos, con quién estamos hablando y conocer realmente hasta dónde son mis límites para comunicar, ¿verdad? Muy bien. Porque sí, mira, o sea, pero yo tengo alumnos que cuando me mandan su prueba de examen, me ponen un emoticón. Entonces yo digo, ¿dónde estamos, no? Profe, ¿usted sabe a qué me refiero? Le digo, no, no sé a qué te refiero. Le pongo carita triste y le pongo cero. Porque, sí, porque tengo que, de alguna forma, hacer una devolución, ¿no? Pero que entiendan también que no es una cuestión de como que libre albedrío, ¿no? A ver, hay que saber entrar en contexto. Y eso es algo que la gente tiene que aprender. Y ahora que has mencionado el tema de los emoticones, Gustavo, justamente me has dado el tema para preguntarte justamente qué consideras de estas nuevas formas de comunicación que se están dando a raíz de las redes sociales, de los nuevos códigos de comunicación entre pues, las nuevas generaciones. ¿Cómo influye, cómo puede influir hoy en día en las relaciones, pues que simplemente esta comunicación por emotíconos, esta comunicación por estas palabras que son cortas, que lo resumen y que ya no necesitas decir tanto, ¿no? ¿Hasta qué punto es una ventaja y hasta qué punto realmente corta ese nivel de comunicación? Bueno, primero lo encuentro tremendamente divertido, ¿no? En la medida en que yo lo uso para eso, para divertirme. Pero si yo lo utilizo para comunicar, se corren varios peligros. La primera, que te olvides cómo hablar, te olvides cómo expresar, que no sepas ya cómo iniciar una conversación, que prefieras comunicarte vía redes sociales o vía WhatsApp a que no quieras tener una conversación real. ¿No? Si tú vas a los matrimonios o tú vas a un evento, un bautizo, te vas a un evento familiar, sea cual sea vas a encontrar una mesa repleta de teenagers, ¿no? Con sus celulares y ninguno habla, Entonces, ¿verdad? Y muchos están mandando emoticones. Por otro lado, se pierde se provoca una deshumanización y esto es peligrosísimo y esto me puedo dar cuenta conmigo mismo porque, por ejemplo, ujú, recibo la noticia, por ejemplo, de, ¿sabes qué? Por favor, te pido oración por mi hija porque la acaban de hospitalizar, tiene 3 días y no encuentran cuál es el problema. Chuta, y le pones chuta, güey, qué pena, mis oraciones contigo. Al ratito del siguiente mensaje te mandan un chiste, te ríes, y mandas emoticones de risa. Y luego pasas al siguiente, pasas una oración y te pones a rezar. Y luego pasas al siguiente mensaje y es una patanada. Entonces, a ver, fíjate que estamos deshumanizándonos profundamente porque ni siquiera pasamos por el proceso de la emoción y de la de la emoción reflexión sobre real. la información que estamos recibiendo. Tenemos que descansar de este tipo de cosas. Tenemos que buscar la forma de reunirnos. Ahora con el tema de la inseguridad, yo sugeriría que las reuniones se hagan más en casa, ¿no? Y ándate con un amigo, fúmate un par de habanos, tómate un buen whisky, y conversa de la vida, filosofa lo que te dé la gana de la vida, sobre la situación del país, o si tienes mucha confianza, pues sobre cosas que pasan al interior de tu familia, que necesites contar. O sea, conversa con tu esposa, con tu esposo, eso casi ya no hay. Tiene que haber conversación Dentro de la conyugal, tiene que familia. haber, claro, tiene que haber acuerdos, tiene que haber proyecto de vida, tiene que haber una serie de cosas que nos estamos olvidando de vivir, no de planificar tanto, porque a la hora de la hora nosotros con nuestros planes hacemos un papel arrugado y lo echamos a la basura porque algo pasó, y entre paréntesis pongo Cambia. pandemia, Claro, pongo todo pandemia cambia. aquí, ¿no? Todo la noche a la mañana tenemos que aprender a salir un poquito, quítate los zapatos y ándate al jardín, pisa el césped y siente esa sensación. Eh, Busca la forma de irte a un lugar apartado donde puedas respirar sin oler, ni sentir, ni percibir la presión de los mensajes que te llegan por el celular, porque, a ver, se ha convertido en un apéndice nuestro esto, ¿correcto? Claro. Más allá de que es una Ya es parte herramienta, porque de nosotros, de claro, alguna como forma. herramienta funciona maravillosamente, pero hay que aprender a decirle al celular, tú no eres un ser humano, tú no eres Así es. parte tú no eres un órgano más de mi cuerpo, tú tienes que salir de aquí y yo tengo que hacerlo, y tengo que comunicarme, hablar más, encontrar una pasión en algo, porque no, es que mi pasión es mis hijos, mi familia, no, a ver, no, tiene que ser algo que no te cause, o sea, tiene que ser algo que te cause ganas de hacerlo, que te provoque ilusión hacer. Tus hijos son ilusión todos los días, Así ¿no? Y es. es algo a lo que te acostumbras. Entonces, el amor que sientes por los hijos, llegado el momento, está rodeado de responsabilidad, está rodeado de obligación, está rodeado de una serie de cosas que hace que ya no sea tan ilusorio. Claro, un viaje con tus hijos es maravilloso,
pero Claro. pégatelo y aléjate de los celulares, aléjate de las pantallas, aléjate de todo eso. O por último, compártelas. Y si ves algo con alguien, por ejemplo, recomienda algo que ver y comparte, y comparte opiniones y sabes que me gusta por esto, por esto, por esto. Pero no demos por sentado, porque de ahí, mira, la comunicación se comienza a atrofiar y nuestras palabras se vuelven cada vez más limitadas y utilizamos los mismos adjetivos siempre bueno, nos convertimos en eso, ¿no? Nos convertimos prácticamente en teclados de una sola tecla. ¿Te Sí, das cuenta? Ujú. así es. Gustavo, has topado muchos temas muy interesantes. Realmente te agradezco por toda esta amalgama de ejemplos, de tips, de consejos que nos has dicho desde tu amplia, no solamente expertise y trayectoria, sino desde lo que para ti es la importancia de la comunicación. Y para hacer un paréntesis, y antes de ir cerrando este espacio, quisiera hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. A ver. Yo, esa es la canción pues que te motiva y que quisieras Ujú. compartir con todos nosotros. Yo esta pregunta ya te la hice y la canción Ya. de Gustavo ya está en el playlist que está en el link de la bio de Ibran Comunicaciones. Ahí está la canción que Gustavo nos dijo. Pero yo creo que Gustavo mismo nos cuente, nos diga qué canción escogió, de cuántas canciones eligió y por qué la eligió. Bueno, yo soy súper ochentero, como ya te habrás dado cuenta, y mi mujer odia la música de los 80 casi casi, porque la pongo todo el tiempo. Pero, bueno, escogí esta de cuatro canciones, una de Jack Johnson, que es Constellations, la otra dos era Hiker y When It's Love de Van Halen, y Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Uh -huh. Me gusta de esas últimas tres, porque Constellations es una canción un poquito más profunda, digamos, de Jack Johnson, pero es más, en este sentido, es mucho más relajante, es mucho más conciliadora conmigo mismo. Pero prefería esta de acá porque me gusta el boost, me gusta la adrenalina musical, me gusta que me ponga en onda, me gusta ese tipo de cosas. Entonces, When It's Love, que es la que yo escogí, me pone, ¡ah! No, es una canción que inclusive saqué en guitarra. Es Este, increíble. claro, claro. Puchica, me enaltece full, pero no tanto por la letra, saca la letra, me enaltece ¿Ok? full la música me parece absolutamente empoderante, súper fuerte, es una cosa de locos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Habían tres canciones que obviamente hacían lo mismo. Hiker hace lo mismo. Eye in the Sky tiene el mismo efecto para mí, pero When It's Love tiene esa fuerza, ¿no? Que me gusta y que inclusive cuando yo estoy así medio, yo la pongo y ¡brum! Es como que me meten una inyección de adrenalina De en el corazón y adrenalina. full, ¿no? Ya estoy con ganas de continuar, ¿no? Es eso. Qué increíble, Gustavo. Gracias por compartirla. Está la canción ya en el playlist donde cada invitado nos dice su canción y es parte, y queda ahí como parte del playlist de Brand Comunicaciones. Gracias por recomendarla. Muy buena canción. Realmente la música transmite muchísimo. Empieza un poco suave y ya después comienza ese cambio, ¿no? Pero Exacto. un cambio así súper fuerte te Buen rock de inyecta los energía. 80. Buen Sí, rock sí, de los sí. 80 no hay nada que se le iguale. Lo siento por Excelente. Maluma, Bad Bunny y todo eso, pero lo siento mucho. Nada, nada. Y hay algunas canciones tipo 80 también ahí, y si las escuchas, pues vas a ver. Increíble. Muchas Claro, gracias normal. por recomendarla. Y Gustavo, pues realmente una increíble conversación la que hemos tenido contigo el día de hoy. Hemos podido ver el impacto de la comunicación, de la expresión oral, desde diferentes perspectivas. Y quisiera pedirte que para cerrar el en vivo del día de hoy, nos digas el mensaje que tú quisieras dar, con lo que tú quisieras cerrar, pues este en vivo del día de hoy. Sí, bueno, un resumen de lo que he dicho acá. Comuníquense, háblense, hablen con las personas, hablen con sus parejas, sepan lo que quieren, busquen sus afinidades, vayan buscando las cosas que agradan de otras personas y comiencen a curiosear un poquito, a desentrañar esto. A la gente le hace falta comunicarse más, hablar más, conversar más, y no de las mismas cosas. Alguna vez alguien me dijo, mira todas las películas que puedas, mira lo feo, mira lo bonito, mira lo que no te agrade, míralo todo porque te puedas hacer un juicio y no puedes juzgar solamente por la tapa. Entonces, de la misma forma, busca hablar con todas las personas, habla con personas que no conozcas,
menos con el choro que se apunta en este Ahora no asunto. están todas, pero Tampoco así, tampoco pero así. exacto, pero conversa con todos, conversa con el taxista, conversa con las personas que te rodean, que están ahí, con las que no hablas nunca, conoce inclusive, conoce sus dramas, conoce las situaciones difíciles y de alguna forma vas a encontrarte con una riqueza que no esperabas. Y eso es algo que recomiendo siempre, conversar, hablar, abrirse a una buena conversación es un paso importantísimo para poder encontrarse también un poquito en este mundo que cada vez está más digital, más loco, eh, más violento, más duro de vivir, pero que vale la pena vivir igual. Qué maravilla. Y justamente, Gustavo, de eso se trata este espacio, de no perder esa conexión. Nosotros empezamos en el 2021, bueno, después Ujú, de la época más fuerte de pandemia, comenzamos a hacer justamente estos en vivos, justamente ujú. para eso, para no perder esa conexión y esa buena costumbre de conectar y de tener esa riqueza desde diferentes puntos de vista. A veces un mismo tema lo podemos ver varias personas diferentes y de todo eso nos enriquecemos. Y definitivamente nosotros nos enriquecemos con cada uno de ustedes que vienen acá a compartir pues no solamente su trayectoria, su perspectiva, sino pues también grandes profesionales, pero también grandes personas, así como tú. Y Gustavo, antes de cerrar, algo más que se me acaba pues de recordar que te quería preguntar. Cuéntanos, por favor, a todas las personas que están viendo este vivo y que lo van a ver, acerca un poco de Monkey House, qué está realizando y un poco sobre tu marca, ¿no? Monkey House y también de Gustavo el Mono Ceballos. Un poco Bueno, para ir cerrando esto. Cuéntanos, gracias. cuéntanos de qué se trata. Bueno, básicamente Monkey House nace el 2015, cuando una situación, digamos, eh, había un tema de una baja de facturación de la productora que tenía yo con un socio en aquella época, que la tenía la productora desde el 2007. Entonces, bueno, pues mi socio se fue, nos quedamos con una facturación bajísima. Bueno, fue una situación difícil. Yo dije, bueno, voy a migrar con todos mis equipos a casa. Yo no sabía producir, yo no sabía hacer nada de eso, yo sabía vender mi producto. Y aparte sabía locutar. Entonces decidí aprender cómo producir. Me parecía que era toda una cosa rarísima, difícil, pero resultó no ser tan difícil. Resultó hay que tener cierta información e irse preparando todo el tiempo, ¿no? Entonces, desde entonces manejo mi productora en casa y desde aquí pues yo hago mis producciones a comerciales, producciones de jingles, casting. Y últimamente, por la oferta que me hizo un amigo de Colombia, me llegó la oportunidad de enviar demos de doblajes a esta persona para ver si me toman en cuenta para proyectos, ¿correcto? Entonces me puse a doblar algunas cosas y salieron súper bien. Ya voy a mostrar extractos de ese trabajo, pero también quise, basándome en la pregunta, ¿qué pasaría si algún día no puedo vivir de la publicidad? Entonces dije, bueno, soy profesor, ¿correcto? Entonces tal vez quizás pueda enseñar a hacer lo que yo hago. Y quizás en algún momento hayan personas que tomen el relevo y digan, a ver, Gustavo Ceballos me enseñó. Entonces, también me dedico un poco a eso, ¿no? A que la gente que quiera aprender locución, que quiera aprender comunicación, e inclusive personas que quieran aprender a cómo comunicarse en distintos ámbitos, en el político, en el profesional, conferencias, miedo a hablar en público, en fin, una serie de cosas que son sumamente interesantes y que son inclusive del día a día, lo puedan hacer a través mío. Así que invito a todas las personas a que sigan Monkey House, que es la cuenta que yo Monkey manejo, la House. cuenta de empresa que manejo, y pues que se animen, ¿no? Que si tienen alguna pregunta, pues me la hagan, si tienen algo que perfeccionar o necesitan pulir discursos, si necesitan mejorar ciertas imperfecciones en el habla, como por ejemplo la forma muy costeña que tenemos de hablar, o que de repente es que no puedo pronunciar la R, o hablo muy rápido, cosas así, ¿no? Que son cosas muy típicas, Total, sí. yo los ayudo a perfeccionar eso. Así que bienvenidos. Qué increíble. Monkey House, por favor, síganlos. Realmente un gran emprendimiento tuyo, Gustavo. Tú ya tienes pues una marca personal que muy conocida a nivel de Ecuador y también tú has llegado con proyectos a nivel internacional. Pero Claro. que tengas pues tu propia marca comercial también indica mucho pues de esa visión que tú tienes, ¿no? Y de esas ganas de aportar
a muchas más personas. Así que quería un poco que la gente, aquí tenemos unos comentarios, que la gente un poco conozca acerca también de tu proyecto, de tu marca. Y antes de cerrar, quisiera agradecer a todas las personas que se han conectado y quería mandarle un saludo a Freddy Vázquez, pues que siempre está también aquí conectado con nosotros. Y Freddy nos dice, Gustavo, te comento los comentarios que nos ha dicho. La comunicación siempre será un buen tema. Así es, dice, vender es una profesión que hay que admirar porque el buen vendedor influye en las personas y eso es un arte. Así Sí, de es, un acuerdo. fuerte abrazo para Freddy. Qué bueno que nos hayas acompañado el día de hoy, a todas las personas que se han conectado. Sobre todo el día de hoy, gracias a ti, Gustavo, por haber compartido con nosotros todo esto que hemos hablado el día de hoy acerca pues, de un tema de tu expertise, como la comunicación, como la locución, y llevarlo a un nivel más allá, hasta el punto del día a día en las relaciones humanas. Así que gracias, Gustavo. Un gusto compartir contigo el día de hoy. Realmente un en vivo lleno de una riqueza, de mucho contenido, de muchos tips, de muchos consejos y de mucha experiencia tuya. Invitado las veces que tú consideres necesarias y que si Cuando quieras quieras, conversar con nosotros aquí, las puertas abiertas. Y sé cuando que vamos a quieras. escuchar mucho más de Monkey House y de Gustavo el Mono Ceballos en todos los proyectos, que pues una gran visión que tú tienes. Así que será siempre un gusto tenerte aquí y poder también darlo a conocer. Un El placer abrazo es a ti. mío, mi querida Blanquita. Gracias, gracias por la invitación. Siempre que me necesites, aquí estoy. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo. Gracias a todas las personas pues, que se han conectado el día de hoy. Tienen que ver este en vivo varias veces y seguro les cambiará su día a día. ¿Por qué no la vida? ¿Por qué no sus relaciones? Así que con esto vamos por terminar el en vivo del día de hoy. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.